Buenas noches, mi nombre es María Raquel Huerta Rojas, el número de mi matrícula es la 21033-157. El reto es el número 5, aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. El módulo es Sociedades y Contratos Mercantiles. La licenciatura es Derecho y el asesor educativo es Efraín Hernández González. Sobre el caso del contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins St. Phillips, el tipo de contrato mercantil celebrado es un contrato de consumo. Este se caracteriza por ser entre profesionales y consumidores, celebrados por medios electrónicos. Las diferencias económicas y cognitivas y el desequilibrio en el poder negocial se acentúan en el mundo virtual. Se profundizan las asimetrías económicas, informativas y tecnológicas. Por ello, la adopción respecto de los contratos por Internet de un nivel de protección de los consumidores equivalente al que opera en las transacciones tradicionales es indispensable para generar la confianza de los consumidores en el nuevo medio. Entran dentro de esta categoría tanto el contrato que celebra el proveedor de acceso con un consumidor como todos aquellos que éste puede celebrar una vez que ya se encuentre navegando libremente por el ciberespacio. En 1999, la Organización de Cooperación y Desarrollo aprobó directrices para la protección del consumidor en contexto electrónico, cuya principal finalidad es garantizar una protección transparente y eficaz de los consumidores a través de la obligación de información apropiada relativa a las actividades, a los bienes y servicios que son objeto de comercio electrónico y en general a las operaciones realizadas en línea y sobre los procedimientos eficaces de resolución de litigios a favor de los consumidores. En tal sentido, recomienda a los países tomar en cuenta la vulnerabilidad del consumidor en Internet para ofrecer una protección jurídica transparente y equivalente funcional a la que se otorga comúnmente en otras formas de comercio. Además, aconseja el desarrollo de políticas y esquemas de resarcimiento económico y el uso de mecanismos de resolución de controversias en línea para hacer frente al obstáculo de representar la jurisdicción y el derecho aplicable en Internet para poder brindar una mayor certeza al consumidor que realiza transacciones de comercio electrónico. El contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins St. Phillips no se puede considerar de carácter internacional porque varias circunstancias obstaculizan el uso tradicional de la noción jurisdicción en su concepción geográfica. En primer lugar, aunque Internet es accesible globalmente, no es una red, sino una red de redes que divide al mundo no en estados, sino en redes y en hosts. En segundo lugar, muchas redes están cerradas, no permiten la conexión a otras, mientras que otras están interconectadas y tienen carácter abierto. Además, el llamado hipervínculo permite la conexión de un sitio web a otro. En tercer término, Internet está descentralizada y es capaz de transmitir rápidamente información sin intervención de control humano. En cuarto lugar, los mensajes viajan en paquetes que son reensamblados por el ordenador receptor. En quinto término, Internet es indiferente a la localización física de los ordenadores y no existe una conexión necesaria entre una dirección de Internet y una jurisdicción física, lo que significa que Internet permite la interacción entre personas cuya localización física se desconoce. Y por estas mismas razones podemos definir que no se celebró ningún contrato internacional por medios electrónicos. Digamos que solo se celebró un contrato por medios electrónicos. El alcance global de Internet choca con el principio de territorialidad y de soberanía inherente al concepto geográfico de jurisdicción. Por otra, es difícil vincular una determinada relación jurídica online a un lugar físico, localizar el lugar donde se produce el daño o determinar cuándo una actividad online va dirigida a unos usuarios concretos de la geografía mundial. Y en fin, parece en principio posible, aunque puede no ser recomendable, la vinculación del litigio a la jurisdicción
Ello solo debería hacerse cuando exista un vínculo de proximidad efectivo entre el asunto y el foro, lo que no es fácil de determinar. Las obligaciones que corresponden a cada parte por la suscripción del contrato deben manifestarse en este documento. La correcta identificación de las partes contratantes puede incidir directamente en la formación y la exigibilidad del contrato. La ley aplicable suele especificar que la información necesaria para determinar si una entidad mercantil tiene personalidad jurídica y capacidad para contratar. En la descripción del objeto del contrato se suele describir el tipo de servicios de computación en la nube que se prestarán, su modelo de despliegue público, compartido, privado o híbrido, sus características técnicas de calidad y de funcionamiento y las normas técnicas que pudieran ser aplicables. En el acuerdo de prestación de servicios se establecen los parámetros cuantitativos y cualitativos que se utilizarán para evaluar la prestación de los servicios de computación en la nube, el alcance de las obligaciones contractuales y los posibles incumplimientos del proveedor. Respecto a la política de seguridad, se trata de mantener la seguridad del sistema y de los datos del cliente. Es una responsabilidad compartida de las partes. En el contrato deberían especificarse las funciones y responsabilidades que incumbirán a cada parte en lo que respecta a las medidas de seguridad a fin de reflejar las obligaciones que correspondan a una de las partes o a ambas en virtud de normas legales imperativas. Si las partes no señalaron legislación alguna, entonces es necesario distinguir en esta materia la ley aplicable al acceso y al ejercicio de la actividad o servicio de la información y la ley aplicable a los contratos electrónicos. Precisamente esta línea sigue la Directiva 31-2000, que designa como ley aplicable a la actividad del prestatario del servicio de la información la ley del país de origen, es decir, donde aquel tiene su establecimiento. En cambio, la misma norma comunitaria dispone que las partes tienen plena libertad para elegir el derecho aplicable a los contratos, la cual evidentemente no será determinada por el principio de la ley de origen. En efecto, la determinación de la ley del contrato se lleva a cabo por los tribunales estatales, lo que provoca que las respuestas concretas puedan variar en función del estado ante cuyos tribunales se litiga. Esta disparidad de soluciones proyecta una especial incertidumbre respecto de quienes negocian habitualmente a través de Internet. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, las opciones que tiene el hospital para resolver esta controversia es a través del arbitraje comercial internacional. Para ello celebrará una cláusula arbitral cuya validez dependerá en su última instancia de lo que dispongan los ordenamientos jurídicos nacionales de fuente interna y convencional. Existen dos tipos de controversias que pueden ser sometidas a mecanismos de resolución de controversias en línea y en particular a arbitrajes virtuales, aquellas que surgen en el mundo real y las que se originen dentro del mismo espacio cibernético, a las que podemos denominar ciberdisputas o cibercontroversias. En efecto, el arbitraje electrónico también, denominado arbitraje telemático, multimedia, online o virtual, es uno de los mecanismos que permite superar los límites geográficos, permitiendo que las partes resuelvan sus controversias a distancia. Creo que sí procede la cancelación del contrato, ya que las condiciones de la negociación no fueron respetadas por el proveedor. Para ello, la tecnología brinda diversas aplicaciones como la videoconferencia, que permite realizar reuniones y audiencias virtuales, y la reproducción de ciertos hechos a través de procedimientos de realidad virtual, promoviéndose un criterio de amplitud y flexibilidad en materia de medios probatorios. Como conclusión, voy a comentar que con la finalidad de prevenir futuros conflictos, las cláusulas que podrían ser aplicables al contrato celebrado
entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins St. Phillips se debe incluir una política de protección de datos, política de privacidad o acuerdo de procesamiento de datos. Esto es negociar la inclusión en el contrato de una cláusula de protección de datos. Al cliente tal vez le convenga revisar las condiciones estándar para determinar si le ofrecen garantías suficientes de que los datos personales se procesarán de acuerdo con la ley y si se prevén en ellas mecanismos de reparación adecuados en caso de daños y perjuicios. La ley o el contrato puede exigir que el proveedor, el cliente o ambos, por sí mismos o con la participación de un tercero, adopten medidas después de un incidente de seguridad, denominadas medidas posteriores al incidente, entre ellas el aislamiento o puesta en cuarentena de las zonas afectadas, la realización de análisis de las causas profundas del incidente y la elaboración de un informe de análisis del incidente. Finalmente, en el contrato pueden incluirse diversas medidas de salvaguardia destinadas a garantizar el cumplimiento de los requisitos de ubicación de los datos, como la prohibición de trasladar datos y otros contenidos fuera del lugar especificado o la obligación de obtener una autorización previa de la otra parte para hacerlo. Agradezco mucho las atenciones. Buenas noches.